¿qué Los Ángeles Galaxy te encuentras cuando llegas? Pues mira, mediáticamente, probablemente el equipo más mediático de todo Estados Unidos a nivel fútbol. Y llega un LA Galaxy que acaba de ganar la liga, se acaba de retirar Landon Donovan, que allí es una eminencia. Está Robbie King, jugadores como Juninho, que allí es increíble también. Y la verdad que me ayudó mucho también en todo. Sabiendo que en verano llega Steven Gerrard, Giovanni Dos Santos, al Palabras final, mayores. al final con mucha motivación, con mucha ilusión y a ganarte un puesto, ¿no? Bueno, primero a ganarte un contrato y luego a pelear por un puesto. Tal cual. Claro, o sea, las conversaciones con el entrenador cuando está preparando la temporada y te tiene a ti de media punta y le fichan a Gerrard y a Giovanni Dos Santos, me imagino que a ti te cae el mundo encima y dices, ¿cómo voy a competir con estos dos monstruos? Porque yo, o sea, Gerrard en el medio, yo Dos Santos en la derecha, te quedaba a la izquierda, me imagino, ¿no? Justo, al final allí, además, jugábamos bastante 4-4-2, a veces metía un 4-2-3-1, que ahí sí que me metía por dentro, pero ahí sí que 4-4-2 y a una banda. Al final, bueno, yo jugando en banda, pues jugador de meterme por dentro y jugar por dentro también, pero sí que me tuve que acostumbrar un poco más, pues eso, a correr al espacio, que no lo había hecho en mi vida, a bajar toda la banda, a subir, y un cambio un poco más distinto de lo que había hecho antes. A nivel conocimientos, ¿notabas el cuerpo técnico? ¿Notabas, bueno, los jugadores, claro, me imagino que con ese nivel no, pero a nivel cuerpo técnico y demás, ¿notabas que estaban a la altura de los jugadores que estaban fichando, por ejemplo, o de lo que tú estabas acostumbrado en el Getafe, por ejemplo? Bueno, me imagino que después de 3 años en la universidad con recursos mucho más bajos, para ti ya era un salto muy grande, pero comparando sobre todo con el Getafe, que quizás era lo más estructurado y formado que quizás habías vivido tú más justo detrás, ¿notabas que Estados Unidos estaba preparado para manejar semejante talento o notabas un poco pobre a nivel táctico los entrenamientos y planteamientos? No, la verdad que, bueno, a nivel táctico a lo mejor sí era podía decir que era una liga más loca, ¿no? Por así decir, era ir a atacar los dos equipos y luego a correr para atrás en defensa. O sea, era más... Y al final había muchos goles en la liga, era muy divertida, ¿no? Tácticamente, pues sí que a lo mejor aquí en Europa y más el fútbol de ahora, mucho más táctico e incluso más aburrido, te diría. Pero bueno, el entrenador que teníamos allí, igual en Estados Unidos había entrenado a la selección, en Bruce Arena, y era uno de los entrenadores más contrastados de América, por así decir. Entonces, bueno, él me recordaba un poco a lo que puede ser Ancelotti ahora, ¿no? Que dejaban mucho a los jugadores, sobre todo al final, los jugadores que tenía tan contrastados, pues un poco a su aire, y llevábamos a los demás a los que no metía caña realmente, ¿no? Pero me dicen ahora era más gestor que... Sí, pero bueno, la verdad que a nivel de instalaciones, pues top. Te diría que al final la MLS es una liga en la que hay mucho dinero y los equipos no se lo pueden gastar. Hay equipos como Galaxy que tiene tanto dinero que no puede usar porque hay mucho límite salarial. Entonces al final eh, tuvieron, o sea, para que te hagas una idea, la diferencia entre unos y otros a lo mejor, eh, tuvieron que acortar el número de viajes charter que pueden hacer los equipos para que estuviera nivelado, porque algunos no se podían permitir ir en charter de todos los días y Galaxy, por ejemplo, podía ir a todos los partidos en charter. Entonces te limitaban a tres viajes por año en charter solo. Que usaban pues para viajar en la Champions, que también la Champions de América que la jugué, y pues ahí lo usaban, ¿no? Los viajes en charter. Pero sí. Y otra pregunta totalmente de fan, ¿cómo se siente sentarte en un vestuario y mirar al otro lado y ver a Steven Gerrard, a Robbie Keane, a esta gente? Tienen un aura especial, o sea, te duran 3 días y luego ya más o menos le ves como compañeros.
o sea, te influyó mucho dentro del campo a la hora de estar condicionado por su presencia, por... O sea, hablábamos antes, no es lo mismo que te pida la pelota Steven Gerrard que te la pida tu compañero del Getafe que le conoces de toda la vida o tal. ¿Cómo te impactó a ti el tener esas figuras? ¿Te impactó para bien porque también podía ser que a lo mejor te hicieron de mentores también un poco, te ayudaron o cómo es que, claro, hay tantas preguntas de como fan al fútbol, de qué es, cómo es compartir con esa gente que te lo dejo a ti un poco que me cuentes lo que más te llamó la atención. Pues mira, te diría que me imponía más casi que llegar Robbie King, porque era más brillante, por así decir. Y es verdad que sobre todo al principio me ha ido mucho, por así decirlo, entré por los ojos desde el principio y conectaba mucho con él realmente. Pero sí me imponía más porque a lo mejor no le dabas un paso cuando él quería que le dieras un pase y te gritaba, pues cosas así, ¿no? De jugar más temperamental. Steven Gerrard era más tranquilo realmente. De hecho, Steven Gerrard, pues conmigo tenía una relación muy buena, hablaba mucho conmigo, me apoyaba mucho y de hecho aún tengo bastante relación con él, hablamos bastante, por así decir. Mucho más que con muchos de mis compañeros de allí de Estados Unidos. Y, y sí, la verdad que con Steven Gerrard la relación era muy buena. Y obvio te imponía tenerlo al lado, es decir, es un ídolo, ¿sabes? De mi infancia. Y dentro del campo, ¿qué te llamaba más la atención de ellos? Obviamente ya era una versión de ellos que tendía al final de su carrera, pero ¿notabas que ahí había cosas que les habían hecho llegar a ser lo que eran? ¿Cómo se nota eso dentro del campo? ¿Cómo se siente? Pues mira, Steven Gerrard y luego el pedo de balón que tenía, es que era una auténtica pasada. O sea, es que disfrutabas viéndolo en directo, o sea, es indescriptible, ¿no? Yo recuerdo cambios de orientación de 80 metros que decía, pero si es que está el lateral cubriendo esto, es imposible que pues hiciera balón, subía el balón y cuando pensaba el lateral que ya la tenía para darle, bajaba de tal forma que se iba como escorando a un lado, alejándose del jugador, ¿no? Y le llegaba al extremo. O sea, yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Y todos los balones así. Y decir, es que al final tiene esa parte diferencial que la llevaba a donde está, ¿no? Y Robbie King, igual, o sea, estaba a lo mejor hasta tú le veías y dices, este tío es que está fuera de forma. O sea, no fuera de forma, pero, o sea, ya al final no está rápido, pero luego tenía una calidad y se movía que hacía unos movimientos, unos desmarques que se quedaba solo, siempre. O sea, sin estar rápido, sin esa chispa a lo mejor que pues tenía antes, se quedaba solo siempre. Te hacía un amable, o recibía solo o se quedaba solo delante del portero y decías, pero ¿cómo es posible? O sea, eso es lo que realmente le sorprendía. Es decir, o sea, la visión que tiene este tío y cómo lee el juego, o sea, es otro nivel. Eso es, bueno, lo que voy a preguntarte un poco más en profundidad luego, cómo esas cosas que no son visibles, que dices, ¿cómo ha pasado, ¿no? Y eso es lo que diferencia luego a los nivel mundial del resto del mundo y ya ni te digo con el fútbol amateur y la gente aficionada como yo que juegas cuando puedes y como puedes, ¿no? Eh, en esas ligas, o sea, es tiempo que pasas con ellos. ¿Cómo encuentras tu sitio dentro del campo? ¿Cuál es tu rol y cómo recuerdas esa temporada o esas temporadas con ellos jugando? ¿Cómo te sientes? ¿Qué resultados tenéis? Bueno, pues a ver, esa temporada con muchos altibajos, realmente. Al final empiezo, pues eso, me tenía que ganar un contrato, lleva ese contrato, ¿no? Pero llega ya con la liga empezada y yo empiezo jugando los primeros partidos por el filial. La verdad que entrenando con el primer equipo y todo, y yendo convocado incluso con el primer equipo, pero no llegaba a debutar, ¿no? Por así decir. Pero bueno, ya el partido que había debutado nos lo dicen, acabando un partido en Nueva York contra Red Bull, en el viaje de vuelta me dicen, oye, estate tranquilo y bien, que el fin de que viene vas a jugar.
sea, me sorprendió bastante porque acabamos de terminar un partido, ¿no? Y bueno, pues toda la semana preparándolo y efectivamente iba a jugar de titular y bueno, jugué, me partió muy bien y ahí es verdad que llegué con una... O sea, fue todo tan rodado que tenía un nivel de confianza, un nivel de altísimo y como fue todo tan rodado, estaba jugando bien y jugando prácticamente todo y, y que al final te creía ya intocable, ¿no? Por así decir, decía, y además con un nivel de, pues eso, de confianza, de dame el balón que es que me vi ahí, o sea, estoy ahora mismo en un nivel que quería todos los balones, que me llegaran, que sabía que me iba a ir y me iba. Y la verdad que tuve esa época, sobre todo de no sé qué época fue al principio, como te diría que desde marzo hasta julio o así, pues jugando prácticamente todo. Y luego es verdad que tuve una pequeña lesión que después ya pues llegaron Gio, llegó Gerard, eh, llegaron otros jugadores también y luego ya era más difícil entrar, ¿no? Pero claro, yo venía a ver de sentirme de titular indiscutible y decir, joder, a ver, o juego 20 minutos o 3 o... pero sentía, claro, no te sentía como antes, ¿no? Y yo creo que ahí, pues un poco me equivoqué yo realmente y mi nivel de confianza bajó a tal punto que acabé esa temporada, los últimos 2 meses, sin jugar, nada. Pero porque igual que antes estaba, que pedía todos los balones, que sabía que me lo iban a dar y que lo iba a hacer bien y que me iba a ir, en ese momento, o sea, un bloqueo de decir, es que no quiero ni el balón porque es que la me feré. O sea, mentalmente no sé si es que me equivoqué o que mi confianza bajó tanto en ese sentido de estar, de sentirme titular y de ir todo tan rodado a de repente, bueno, lesión, para, y luego te cuesta entrar, pues ahí ya... Ya empieza a bajar tu rendimiento. Qué importante es el aspecto mental, bueno, en cualquier deporte, pero en el fútbol también, lo que dices tú, esa sensación de que puedes hacer todo, de que te va a salir y de que todo va rodado comparado con cuando las cosas empiezan a ir mal, de esa autonegatividad de creer que lo vas a perder en cuanto lo toques, ¿no? Y el fútbol te da esa cosa de que te puedes esconder un poco, ¿no? Dentro del equipo, pues no pedir tanto la pelota, tal, entonces eso te condena. En el fútbol profesional me imagino que lo de esconderse no vale, lo de tal no vale y bueno, y te condena. En ese salto, en esa época ya que bajas a final de temporada, eh, no sé si es ya esa temporada o la siguiente en la que das el salto a tu siguiente etapa, que es totalmente diferente. ¿Es ya ese mismo verano que acaba la temporada? No, la temporada acaba en diciembre. Aquí si empiezo otra vez, bueno, ahí me pasa también un poco que hablo con él, tengo una charla con el míster antes de volverme de vacaciones a España para ver qué pensaba de mí y cómo enfocaba conmigo la siguiente temporada. Porque a mí me había llamado también New York City, ¿no? Pues bueno, al final me llevan queriendo todo el año y querían que fuera para allá. Entonces yo hablo con el entrenador, oye, vas a contar conmigo realmente si yo estoy bien, claro. O sea, tampoco... O sea, yo era muy consciente de que mi nivel había bajado en los últimos meses, pero bueno, al final el entrenador me dijo no, que contaba conmigo para hacerme un hueco con el equipo y que volviera bien de Navidades y que, bueno, al final que me quitara pues ese bloqueo y que contaba conmigo y quería que peleara por ser un jugador importante, ¿no? Y bueno, al final, pues te dicen eso un entrenador y gofe a mi sesión y bueno, al final luego lo que pasa cuando vuelvo es que hacemos toda la pretemporada, acaba la pretemporada, empieza empieza la liga y el club necesita fichas de extranjeros porque van a venir jugadores contrastados, Miguel de Jong, Ashley Cole, necesitan fichar. Y el club me ofrece tener ficha, o sea, hacerme contrato de filial
y seguir en el primer equipo y tal. Y claro, o sea, a mí pues al final, después de todo, decir, ostras, no me he ido porque vas a contar conmigo y ahora me quieres hacer esto, como que me dolió bastante y ahí fue cuando intenté pedir salir, ¿no? Y bueno, yo acabo en Croacia ya un poco desilusionado porque a New York ya no podía ir porque ya no tenían fichas. Y la única opción que me da New York City, o sea, New York, la verdad que se portó muy bien y estaba muy interesado en mí y quería, de hecho, que fuera a la franquicia que tienen ellos en Australia, en Melbourne City, que también es de ellos. Y que ahí, pues, si todo iba bien y tal, volver para la siguiente temporada a New York City. Pero bueno, yo ya estaba, digo, mira, me había sentado muy mal lo otro, llevaba muchos años fuera, realmente muy lejos, y digo, irme a Australia ahora, Ya. después de llevar casi 7 años fuera de mi casa, irme más lejos todavía. Sí. Buah, es que ya es un salto. Y dije, nada, voy a intentar en Europa y así.